Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, buenos ¿Qué días. tal, Juan Carlos? Buenos Todo días. bien, Hola Juan Carlos. gracias. Días. Hola, Buenos Juan días, Qué doctor. Carlos. lo veo Juan Carlos. peluqueado. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy amaneció un día medio frío, pero espero que hayan tenido un buen fin de semana todo mundo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar como siempre, hablando un poco acerca de la última clase. Básicamente, si tienen preguntas, dudas, algo que hayan visto ahí en el ejercicio y que no hayan entendido, pues este es el momento. También, posteriormente, pues si no hay preguntas, vamos a ir revisando lo que es la preparación para la clase de hoy que tenían que tener, o que tenían que hacer, mejor dicho, para esta semana. Y posteriormente, pues continuar con el tema que nos compete para el día de hoy. Entonces, tengo adicional a eso dos cosas que recordarles. De aquí el día jueves tenemos examen, ¿sí? Y el día lunes yo tenía programada, pero pues mal programado, no me había fijado. El día lunes tenía un invitado externo, un compañero y gran amigo mío que trabaja mucho en esta parte de puentes de Bogotá, en donde él nos va a dar todo lo que es la parte del el análisis de fatiga en elementos de puente, ¿sí? Entonces, no me percaté, ya me hicieron darme cuenta de que esta semana es el feriado y por lo tanto el día martes no tendríamos clase, ¿es verdad? Entonces, de aquí para el jueves de la próxima semana, vamos a tener la clase con Johan. Así que él me ha pedido que para esa clase, o sea, el jueves de la próxima semana, cada uno tenga en su poder, en su mano, un clip. Todo el mundo sabe qué es un clip de papel de esos metálicos. ¿Listo? Entonces, tiene que ver, obviamente, ya se imaginarán, tema de fatiga con clip, por algo, por ahí tiene que haber alguna relación. Entonces, por favor, no me harán quedar mal, tendrán un clip ese día, ya que es lo único que me ha pedido, ¿no? Entonces, ese día vamos a contar con esa participación. Así que, por favor, aprovechen y estén presentes, ¿listo? Aparte de eso, les quería comentar también otra situación. Tengo un problema, no digamos que no un problema, sino hay una situación. Tengo unas clases los días, estas 2 semanas, voy a tener clases propias el día de ayer, hoy, mañana y la próxima semana en la misma historia, desde las 4 hasta las 8. ¿Qué quiere eso en que les afecta? ¿No? Básicamente que ustedes recordarán, yo tengo un horario de atención en donde tengo en la mañana, los lunes y los miércoles, y también tengo en las tardes de 4 a 5 y media, ¿sí? Por esta razón, pues el horario de la tarde yo no voy a estar, o sea, no me voy a conectar. Y por estas 2 semanas no voy a tener atención los días lunes y miércoles en la tarde. ¿Listo? Entonces, ténganlo ahí presente, pues que es algo como personal, de crecimiento personal. ¿Listo? Aparte de eso, pues eso eran los comunicados. Ya estoy calificando la última tarea para que estemos como al día con todo. Creo que ya todo el mundo, creo que me falta calificar de una persona un examen, pero básicamente ya todo el mundo ya he tratado de que tengan sus calificaciones lo más pronto posible. ¿Listo? No siendo más, entonces vamos a mirar. Yo tengo una pregunta, Juan Carlos. Dame un segundo, César. Lo último que me Ya. faltaba mencionarles es, ya están todas las clases también actualizadas hasta la anterior semana en D2L, por si de pronto me estaban pidiendo la clase del jueves, entonces las pueden revisar, ya están ahí. Ahí, por ejemplo, a veces saco a alguno de ustedes sonriendo, espero que no se molesten, ¿no? Ahí salen y los estoy volviendo famosos. Listo, entonces ahora sí, después de los comerciales, César, ¿tenías alguna inquietud? Sí, Juan Carlos, en los factores de distribución de momento, cuando aplicamos la regla de la palanca, tú nos dijiste que el eje, o sea, los promedios se aplica a 2 pies de la barrera, ¿verdad? El primer eje, la primera carga de la rueda, sí, a 2 Sí. pies de la barra.
Pero, Ajá. ¿y si hubiera una vereda? ¿Se aplica de la barrera o de la vereda los dos pies? Bueno, el concepto es aplicarlo desde el borde en donde se supone que la rueda no va a pasar, ¿sí? Entonces, las veredas es como un área gris, ¿sí? Porque dependiendo del alto, pues puede hacer que cuando se pega un veredazo, la gente no necesariamente se sube al andén, ¿me entiendes? Pero Claro, también sí. depende mucho de la altura. Entonces, digamos que para nuestro curso vamos a decir que si ustedes me explican, yo voy a asumir de que no va a pasar del andén porque tiene una profundidad o una altura, lo que sea, pues es un área gris, la verdad. No es algo que esté especificado ciertamente en el código. En el código dice de la barrera, la Ah, verdad. ya. Pero, pero yo lo veo más desde el punto, recuerden que el código está abierto a interpretarse de una forma con criterio. Entonces, si yo tengo un andén supremamente alto que sé que de pronto la rueda no va a subirse por ahí, entonces podría tranquilamente ser un caso más realista, ¿no? Entonces, si en el examen, pues, me quieren argumentar o quieren poner, bueno, yo lo quiero hacer 2 pies de la barrera o lo quiero hacer 2 pies del andén debido a tal cosa, pues esto que les estoy mencionando, no tengo inconvenientes de aceptarlo, ¿sí? Es algo muy subjetivo. ¿Listo? ¿Qué más? Yo igual tenía una pregunta ahí, Juan Carlos. Digamos, para el factor de distribución de momento, en, en exterior, para más carriles, me pide que el G interior. Este G interior era el máximo factor, pero para momento, para vigas de exteriores, ¿verdad? Ah, o sea, para interior, pero que sea de momento, ¿verdad? Sí, Si me piden cortante, sería el máximo interior de cortante. sí. Ya, eso era. Ajá. El máximo entre una línea y y múltiples carriles, ¿no? Ya. Ujú. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Carlos, yo tengo una pregunta. Sí, Emilia, ahí te vi con tu guitarra. Cuenta. Sí, es cierto. Es que, o sea, para el acero mínimo, tú nos dijiste que era el 1.33 de MU o el 1.2 de LMCR. Sí. Ya, pero en el libro estaba otros valores. Creo que decía 1.1 MCR. No, lo que pasa es que eso depende del acero, les comentaba, ¿no? Entonces, realmente la ecuación completa depende de unos gamma su 1, gamma su 2, gamma no sé qué. Entonces, para nuestro curso, que son barras de acero reforzado, eso es lo que vamos a usar. Nosotros no nos vamos a meter en preesforzado. Los factores al multiplicarnos nos resulta en 1.2 MCR Ya. cuando lo multiplicas. Entonces, vamos a tomar ese valor de 1.2 para nuestro curso. ¿Listo? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Genial. Entonces, ¿quién quiere ser? Yo, si Yo, quieres, yo te comparto, Juan Carlos. Listo, yo, Rodri, muy bien. Ese Rodri yo me quedo. está sin peso, dice. Ya me Puedo ir conozco. después. Muy bien, Rodri, muchas gracias por participar. Listo. Pero ya está, creo. Ya puede. A ver, déjenme Sí, ver. puedo compartir, ya estoy compartiendo, Juan Carlos. Dame un segundito que se cargue. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. Mm, Yo no veo nada. No sé si de pronto. Todavía no. Aún no se me ve. Ya tal vez. Ya, Ahí. dice, se está cargando, me dice, un segundito. Creo que hasta te paralizaste tú, Rodri. ¿Estás ahí? Entonces hasta eso. Se nos fue el Rodrigo.
Y ahora, porque ahí se quedó que está compartiendo, no sé cómo hago para... Porque si él está Tú compartiendo... Sí, ahí está Juan puedes... Carlos. Ahí Ah, ya, está Juan Carlos. ya, muy bien, Rodri, gracias. Sí, Ah, muy perdón. bien. Tú viste conmigo mecánica de materiales, por lo que veo. Sí. Ya, muy bien. Ya, ¿Listo? entonces lo primero que decía era que investiguemos el gráfico de fatiga de número versus ciclos versus el esfuerzo rotura. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo rotura en el eje Y y en el eje X están los números de ciclos. La línea que, la que está entrecortada es el límite de fatiga y decía que si un material es sometido a un esfuerzo por debajo de este límite, se puede decir que tiene ciclo de infinito, o sea que no pararía, teóricamente ¿No hablando. pararía o qué? ¿O qué? No, eso no quiere O sea, decir. tendría un número infinito de ciclos. O sea, tendría una duración ilimitada. Claro. Ujú. Ajá. Ya, y de ahí vi que la otra pregunta que decía cómo podemos controlar la carga de fatiga, vi que se debe establecer un rango límite de fatiga que está delimitado por esta fórmula. No sé si es que eso esté bien, pero vi que, por ejemplo, el rango de fatiga es del delta F TH y tiene que ser menor o igual a la resta de 687 menos 0.33 de F mínimo, y F mínimo sería la mínima tensión por sobrecarga resultante de la combinación de carga-fatiga 1, combinada con la tensión más severa debida, ya sea a las cargas permanentes o a las cargas permanentes más las cargas externas inducidas por contracción y fluencia lenta. Ya, ajá, eso es Ajá. lo que así límite. O sea, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que existe el rango límite de fatiga, ¿sí? Y ese rango que nos da el código, ese rango límite, pues se lo compara con este esfuerzo mínimo, que es el que nosotros debemos de alguna forma comprobar, ¿no? Está muy bien, ajá, perfecto. Muy bien, Rodri. ¿Alguna otra cosa más que nos quieras comentar? Sí, y también nos preguntabas que, o sea, ¿para qué elementos se debe tomar en cuenta? Y me parece, o sea, ahí en la norma decía que es para armaduras que son rectas, se puede tomar Armaduras que son rectas. Sí, Ya, o sea, digamos que se considera para elementos. Bueno, eso es algo que va a hablar un poco Johan el próximo jueves, pero lo que pasa es que en losas, ¿sí? Que son pues, los elementos que directamente están expuestos a los ciclos de los vehículos, es una verificación porque generalmente no controlan el diseño de la losa, ¿sí? O a las vigas también, pero es más que todo una verificación para elementos de hormigón. Entonces, aquí eso es lo que se está refiriendo al acero, a las barras de acero que hacen el refuerzo en flexión. Sin embargo, el efecto de la fatiga sí tiene más efecto, o mejor dicho, más influencia cuando estamos hablando de vigas de acero, ¿sí? Que es lo que va a hablar precisamente el próximo jueves, vamos a hablar con Johan. ¿Listo? Entonces, muy bien, gracias, Rodri. ¿Alguien más que quiera presentarnos? Yo, perfecto. Yo quiero, Juan yo Carlos. quiero. Ya, Dale, Kevin está Kevin, dale. desde hace rato. A ver, Kevin, después Es vamos. que el mío es cortito y está chévere, está con imágenes. Lo mío Ya, también, súper simple. Dale nomás. ya va, Kevin. Ya, ahí está. Eso. Ah, esa gráfica está interesante. Cuéntanos, Ya, explícanos. lo que encontré es que la fatiga de un material es la que se produce cuando sometemos a una pieza o a una estructura a un ciclo repetitivo de cargas. Las cargas, perdón, la rotura de estas piezas o de cualquier material se dan con mayor facilidad cuando están sometidos a cargas dinámicas versus cargas estáticas. ¿Qué representa esta gráfica? Representa la carga aplicada versus los El número de ciclos, ciclos. El ajá, número versus los ciclos aplicados. ahí está Entonces, el potencial, ¿no? Fíjate el que límite, son 0 ciclos, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿no? ajá, Entonces, esas gráficas tienen esa forma, pero estamos hablando de gráficas que son exponenciales. O sea, eso es ajá. algo súper importante. Ajá.
y encontré que el límite de fatiga es el que se da aquí en esta parte de aquí abajo. Ese límite está directamente relacionado con el tipo de fuerza que se aplique. Es decir, un ejemplo en las puertas de los vehículos o de, digamos, de las refrigeradoras, si es que lo cerramos con más fuerza, es decir, que va a haber mayor carga, entonces va a poder tener menos ciclos, o sea, su vida útil va a ser menor, pero si lo cerramos con cuidado, va a tener mucho más ciclos y va a poder tener una vida útil más larga. Ya De ahí, no había pensado en eso de la puerta. Voy a empezar a tratarla con cuidado, la verdad. No, no me había fijado en eso. Bien, está muy bien. de ahí encontré que, por ejemplo, lo que busca la norma es limitar la fatiga en los puentes, porque de esa forma, como son cargas cíclicas y lo que producen son fisuras, entonces se limita las fisuras que se van produciendo con cada carga. Entonces ahí puse una imagen de cómo con cada carga, con cada periodo cíclico se va aumentando las fisuras y eso es lo que produce la fractura del material. Ajá, perfecto. Justamente eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Muy bien. En el acero, ¿no? O materiales que tienen ese comportamiento que pueda producirse, ¿no? Muy bien. Eso. Muy bien, Kevin. La verdad estuvo muy, muy bien. Los dos, muy buen trabajo. Gracias. ¿Tú te centraste más al fenómeno? Rodrigo se centró también en cómo lo calcula el código, que también está perfecto, ¿no? Un buen complemento. Moisés. Y lo mío es extremadamente simple, Juan Carlos. Simplemente como que el concepto general. Entonces, perdón. Bueno, ahí pueden ver. Sí. Sí, básicamente vi que el límite de fatiga es el nivel de estrés el que se puede aplicar, el nivel de estrés al que se puede aplicar un número infinito de ciclos de carga al material sin causar falla, Bueno, que sería la falla por fatiga. Digamos que llamémoslo mejor, o sea, cámbiale esa palabra de estrés como de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo. Ah, sí, es verdad, sí. Porque es que bueno, el lo material estaba no viendo en inglés. problemas existenciales tenga o si se estresa por algo, pero llamémoslo así. Es el nivel de esfuerzo, exacto. Sí, está bien. Bajo el cual se puede Sí, aplicar un número infinito de ciclos de carga al material. sí, entonces, sí, o sea, si respetamos los esfuerzos bajo la curva, podemos aplicar en teoría ciclos infinitos de carga. Ajá. Entonces, si, digamos, estamos a este nivel de estrés, de esfuerzo, el material en teoría nunca debería sufrir fatiga. ¿Y eso qué tanto se cumple, Juan Carlos? Estar bajo esa curva. Eso es lo que nos van a explicar el próximo jueves. Básicamente, nosotros debemos garantizar que dependiendo del ciclo de vida del proyecto de puente, nosotros estemos dentro del periodo de diseño en un nivel en donde, hagan de cuenta, nosotros vamos a diseñar para 2 niveles. Uno que se llama de fatiga infinita, en donde yo garantizo que para ciertos niveles de carga, pues yo voy a tener esfuerzos que están menores a este rango, ¿ya? Y voy a tener otro nivel que se llama el ciclo de fatiga finito, ¿no? En donde yo voy a decir, bueno, por el tránsito promedio diario de mi puente, según los estudios, pues yo sé que van a pasar, no sé, en un año 10,000 vehículos, no, me estoy inventando, ¿no? Sí. Y voy a tener un periodo de ciclo útil de mi puente de 100 años, por lo tanto, pues son 100,000 vehículos que van a pasar, por lo tanto, son 100,000 ciclos de carga, y eso es lo esperado. Entonces, para ese nivel de ciclos, yo voy a saber que mi material ya no va a tener el esfuerzo de rotura último, sino que va a tener este nivel de esfuerzos. Entonces, yo voy a diseñar para que mis elementos nunca superen este nivel. Porque sé, por más que existan más ciclos en ese nivel de vida útil, pues nunca voy a superar el límite de fatiga, ¿sí? Entonces, es algo así, en teoría, o sea, el concepto como tal, pero ya la forma como se aplica, pues ya se van a dar cuenta que es más
Nacho calcula puentes, porque así son los códigos, pero esto es lo que está, el concepto detrás de esa teoría. ¿Listo? Ajá, ¿qué más encontraste? Ahí veo que tienes Sí, los... de ahí solo estaba viendo la definición de los estados de servicio, que está en, bueno, si quieren, esto está en las Claro. 6:30. Los estados de Ahí. fatiga, ¿no? Sí, entonces aquí está el tipo de cargas, este cuadrito ya no los enseñaste, aquí está el tipo de cargas en que se aplica estos factores de mayoración. Entonces, para fatiga 1 son estos tres cargas, estas tres cargas, y para la fatiga 2 también, las mismas. Ahí hay la diferencia, ¿no? ¿Recuerdan? Fatiga 1 y fatiga 2 tenían la diferencia y hablaban justamente eso de los límites finito e infinito de fatiga, ¿no? Pero genial, listo. ¿Alguna otra Sí. cosa más, Moisés? No. Ya, muy bien. Listo. Entonces, con esa introducción, básicamente, como les digo, pues las preparaciones estaban pensadas para que coincida con la clase del jueves, pero digamos que ahí nos adelantamos un poco, ya todo el mundo entendemos con mayor, digamos, profundidad de qué se trata el tema de fatiga. Espero que haya quedado como un poco más claro el concepto como tal, ¿no? Y pues ya vamos a ver en clase pues cómo se analiza ese fenómeno específicamente para elementos de puente. ¿Listo? Entonces, vamos a hoy a mirar dos temas que son importantes, que hay que chequear de alguna forma bastante bien, ¿no? Entonces, lo primero es el efecto de las separaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos hablando... ahorita están viendo mi pantalla, ¿no? Supongo que no. Déjenme compartir. Listo. Ahí sí, ¿no? Sí. Por cierto, ¿quién sintió el temblor? Yo. Todos. Yo. Muy asustado, nos despertó a todos. Sí, a las 7 fue más o menos. Moisés, ¿tú estás aquí en Quito? No, yo vivo en Manta ya, Juan Carlos. ¿Pero y lo sentiste? No. Ha de ser superficial nomás. ¿Quién dijo que asustados nos levantó a todos? Kevin asustado nos levantó a todos. Kevin asustado. Ya, Kevin. Sí. Yo dije porque la verdad era improbable o ese lo hubiera investigado desde el punto de vista sísmico, que tú en Manta hayas sentido ese sismo que fue aquí en Man. Claro, difícil. Entonces... Pero según el Instituto Geofísico dice que fue por Machachi. Por eso, sí, y es de muy baja intensidad, ¿no? Entonces, todos los que lo sintieron, por ahí les comento de que de verdad ese sismo no debería haberse sentido para nada fuerte, ¿no? Entonces, sí ahí es algo preocupante, ¿no? Que se haya sentido, porque, por ejemplo, en mi edificio, claro que yo vivo en toda una falla, ¿no? Yo vivo en la González Suárez, así que todo lo que veo de paisaje es una falla, y ojalá no tiemble duro porque de verdad se quedan sin profesor, pero sí es preocupante, ¿no? Pero bueno, listo, así nos toca levantarnos con un sacudón, ¿no? Bueno, vamos a mirar lo de la separación de las barras de armadura. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros habíamos hablado de que para el estado límite de servicio, nosotros íbamos a controlar lo que es la separación del acero de refuerzo en tensión. ¿Estamos? ¿Sí? Y básicamente nos daba una expresión que estaba en función de los esfuerzos producidos bajo cargas de servicio. ¿Listo? Esa separación tiene un orden lógico desde el punto de vista del funcionamiento estructural del elemento. ¿Listo? Sin embargo, nosotros, el código sí nos da unos requisitos para lo que es refuerzo en tensión, como igual lo hace en el código de la ACI, ¿no? Ya se van a dar cuenta que pues son bastante parecidos los lineamientos, aunque hay algunas modificaciones, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que este refuerzo, o mejor dicho, estos lineamientos
están en el artículo, bueno, aquí me olvidé de escribir artículo. Artículo 5.10.3.1 y 5.10.3.2 del ASHTO, ¿sí? Para que lo tengan ahí, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener primero unas separaciones horizontales, ¿sí? Separación horizontal. Entonces, ¿a qué me refiero con separaciones horizontales? Entonces, imagínense que ustedes tienen su elemento de viga, ¿sí? Y este elemento de viga tiene unas barras de refuerzo. Les voy a pintar 3, en puentes realmente son bastantes más, ¿sí? Y la distancia libre entre una barra de acero y la otra, libre, yo le voy a llamar SH, ¿sí? Esa es la separación horizontal, ¿sí? Entonces, me dice que el código, que la separación libre horizontal debe ser mayor, ¿sí? Al máximo entre 3 condiciones. A saber, entonces la primera es 1.5 veces el diámetro nominal de la barra, siendo el diámetro nominal, pues el diámetro de una barra de estas de acá. Cuando tengo de diferentes, que es muy poco probable, o sea, generalmente uno trata de hacer que el detallamiento sea lo más fácil posible, haciendo de que las barras pues sean las mismas por ubicación, o sea, las mismas, todas sean las mismas en la parte de abajo y por facilidad de construcción diferentes en la parte superior para que no exista confusión con el maestro, pero en general por capa que sean las mismas, ¿no? Entonces, si no son las mismas por alguna razón, pues de la barra más grande, 1.5 veces el diámetro de la barra más grande, o el siguiente valor, que sería 1.5 el tamaño máximo nominal del agregado, ¿sí? O el otro que sería 38 milímetros. ¿Listo? Entonces, esa es la separación mínima que deben tener, pues, las barras de acero. ¿Listo? Ahora, en la parte vertical, hagan de cuenta que lo más común es que en puentes yo tenga otra capa superior. ¿Sí? Entonces, esta yo le voy a llamar la separación vertical. Entonces, esa separación vertical, ¿sí? Me dice que debe ser mayor al máximo valor entre 2 condiciones. La primera va a ser 1 pulgada, o lo que serían 2.54 centímetros, o una vez el diámetro de la barra. ¿Listo? Entonces tendríamos esas 2 condiciones. Ah, por cierto, aquí debería poner, antes de que copien esto, me olvidé de poner aquí vertical. Listo. Eso es básicamente las condiciones. Verticalmente, también me dice el código que no debe ser mayor a 15 centímetros. ¿Sí? Ese sería el límite. Y como requisito, las barras de cada capa deben estar ubicadas una bajo la otra. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere? Pues que si yo voy a poner 3 barras,
o capas de 3 barras, pues las barras deben estar una encima de la otra, ¿sí? No puedo coger y decir, bueno, yo quiero coger y poner una barra aquí en medio de este espacio, ¿ya? Eso no está permitido. Siempre las barras una encima de la otra, ¿listo? Esto, pues, en cuanto prácticamente todas estas separaciones, lo que tratan de proteger es que el acero pueda permitir el paso del concreto tranquilamente y fácil. ¿Listo? Juan Carlos, Dime. ¿y también el número de barras o eso no afecta? No, yo si quiero puedo solamente tener 2 barras en la capa superior, no importa, pero pues las barras deben coincidir con una capa, con una barra que esté abajo. ¿Entienden? ¿Listo? No tienen que ser Sí. exactamente el mismo número de barras. ¿Así? Entonces, si quieren lo dejo así el esquema, pues me queda mejor. ¿Listo? No hay límite superior para las horizontales. Justamente eso es lo que ahorita iba a mencionar, ¿no? Ah, ok. Entonces, dentro de los límites... Uy, ¿escucharon eso? No había visto tantos pájaros aquí. Ahora, la separación máxima, en general, o sea, aquí yo no lo voy a decir, digamos que lo voy a decir en general para la parte que es la horizontal, ¿no? Ay. Entonces, la separación debe ser menor o igual, ¿sí? Al mínimo entre dos condiciones. La primera condición es 1.5 veces el espesor del elemento. Entonces, esto generalmente aplica para lo que son losas y muros o muros, ¿ya? Entonces, generalmente en vigas, pues no es que vamos a tener separaciones que sean tan grandes como el ancho o el alto de nuestra viga, ¿sí? Generalmente son mucho menores. Entonces, esa separación máxima generalmente es pensada más que todo para lo que son losas o muros, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, debido a sus distancias tan grandes, pues no puede ser mayor a 450 milímetros, ¿ya? Para estos mismos elementos. Entonces, hagan de cuenta que, pues, la idea de esto es que cuando yo tengo una losa, pues tengo un elemento que es supremamente largo, en donde si el espesor de mi losa es tranquilamente, pues como vimos, pueden ser 20 centímetros, pues aquí hay un límite en que mi separación entre barra y barra, pues sea menor a 20, ¿sí? Entonces, esto aplica más para losas y pues ténganlo en cuenta pues cuando vayamos a hacer el detallamiento de lo que es los elementos de losa. ¿Listo? ¿Preguntas de esa parte? ¿No? Me desconecté. Baje esto, Juan Carlos, la última partecita. Sí, por favor. Dime. Podría. Sí, Gracias. solo ahí. O sea, no, solo Súbele un poquito más para verle todo. Me faltó copiar de arriba. Ya, gracias. ¿Listo? Ya, ok. Ya. Bueno. Entonces, eso vamos a chequearlo, ¿no? Generalmente los espesores mínimos se chequea para vigas, que es lo que deberíamos hacer, y el espesor máximo, y la separación máxima se chequea más bien como para elementos de losas y muros, que en este caso, pues vamos a tratar lo que es la parte de las losas, ¿listo? La otra parte que quería compartir con ustedes es acerca del refuerzo o las consideraciones para el refuerzo acortante.
¿Listo? Entonces, las consideraciones para el refuerzo acortante se basan en los estribos. Prácticamente, pues, es el tratamiento de los estribos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos, de alguna forma, el análisis del cortante, vamos a darnos cuenta de que existen dos zonas. Nosotros sabemos por hormigón que están las zonas que requieren estribos por cortante. ¿Listo? Entonces, esas zonas que requieren estribos por cortante, nosotros vamos a calcular la capacidad de cortante con una ecuación de diseño pues bastante parecida a lo que nosotros usamos generalmente, ¿no? Entonces tenemos que el cortante B sub U, ¿sí? Si el cortante B sub U es mayor a 0.5 veces phi por la resistencia al cortante del hormigón, que llamamos B sub C, más la resistencia al cortante del acero de preesfuerzo, ¿sí? Entonces, si se cumple, necesitamos estribos, ¿no? O, si el cortante último, perdón, aquí ya no sería el cortante, sería la torsión última es mayor a 0.25 veces phi por el momento de fisuración o el torque de fisuración en torsión de nuestro elemento. ¿Listo? Entonces, esto es nuestro primer chequeo. Lo primero que debemos hacer es mirar la distribución del cortante y acuérdense que en este caso estamos hablando de resistencia última, o sea, para los estados límites de resistencia, ¿sí? Y en esos estados límites de resistencia, en las zonas, con la distribución de los diagramas de cortante, yo voy a hacer en cada sección este chequeo. ¿Estamos? Si el cortante último es mayor a cualquiera de estas dos condiciones, pues quiere decir que en esa zona y hasta que el cortante sea menor a este valor, yo necesito colocar estribos, igual que en diseño de hormigón. ¿Listo? Ahora, en este caso, lo que también nos dice el código es, bueno, así usted no requiera estribos, necesita colocar una cuantía mínima de estribos, ¿sí? Entonces, la cuantía mínima de refuerzo transversal. ¿Sí? Por armado. Dime. ¿La cuantía mínima se requiere por armado o por...? La cuantía es lo mínimo que debes poner de estribos, prácticamente, ¿no? Lo mínimo que yo debo colocar de estribos se lo va a calcular con esta ecuación. Entonces, el área de cuantía mínima de cortante tiene que ser mayor o lo asumo igual a 0.27 por la raíz de F'C por la base acortante o el ancho de cortante de mi elemento por la separación de los estribos S sobre el esfuerzo FY. Entonces, esta parte ustedes lo van a encontrar en las unidades del sistema internacional, en el sistema inglés, en el artículo 5825. Por favor, para el examen llevarán las dos ecuaciones. En esta ecuación, pues los esfuerzos están en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Las áreas, pues nos van a dar en centímetros cuadrados. Los anchos o las separaciones B y S están en centímetros. ¿Listo? Entonces, aquí solamente lo que me faltaría recordarles, porque esto ya lo saben, es cómo se calcula el área cortante. Dime.
Juan, y acero mínimo de cortante sigue siendo por confinamiento que le ponemos. Lo que pasa es que ya ahorita cambia un poco el concepto. Aquí ya es digamos que es un acero que es una mezcla, ¿no? Realmente cuando nosotros hablamos de la cuantía mínima de estribos es debido al confinamiento, porque queremos garantizar un comportamiento dúctil. Estás en todo correcto, ¿no? Entonces sí, tendría que ver más que todo con ese sistema, ¿no? Yo Entonces, decía, Juan Carlos, tal vez no me entendías bien, que puede ser por el armado también de la viga propia, ¿no? Facilita tremendamente. ya, o sea que se necesitan estribos para poderla construir, sí, eso también es verdad, es otra de las utilidades de los estribos, porque si no, ¿cómo colocamos eso, no? Pero digamos que tiene varios usos, ¿no? Entonces, aquí lo que Juanca, comentarles un poco es qué es el área cortante, esta área cortante, ¿no? Entonces, recuerden que si yo tengo una viga en donde la fuerza cortante es vertical, ¿sí? Y de alguna forma yo tengo estos estribos. Estos son unos estribos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, para saber cuál es el área cortante, yo siempre hago o trazo un plano perpendicular al cortante que divida mi sección. Entonces, este es mi plano perpendicular a mi fuerza cortante. ¿Se entiende por qué es perpendicular a mi fuerza cortante? ¿O no? sí. Ya, entonces esta es mi fuerza cortante, este es mi plano perpendicular a mi fuerza cortante, y en los puntos en donde mi plano corte estribos, pues esto yo voy a sacar el área 1 de mi estribo, el área 2 de mi estribo y el área 3 de mi estribo, ¿sí? De tal forma que el área cortante en este ejemplo va a ser igual a área 1 más área 2 más área 3. Esto ya lo vieron por allá en hormigón, pero siempre es bueno recordarles esta parte, ¿no? Que es importante. Entonces, va a depender de cuántas ramas yo tenga en estribos y en columnas, pues es obvio, si me entendieron esto, saber que es diferente el área de cortante en el sentido vertical, si fuera esto una columna, que en el sentido horizontal, ¿no? Porque el plano cortaría diferentes ramas en cada caso. ¿Listo? Vamos a Juanca, darse cuenta que en columnas se diseña totalmente igual. O sea, ahorita lo vamos a ver para las vigas del puente, pero las mismas ecuaciones que utilizamos para vigas sirven para columnas y para cualquier elemento, porque esto es diseño acortante, no es diseño de vigas acortante, diseño acortante. ¿Listo? Y va a ser aplicable. Juanca, una pregunta. Dime. Para el caso de las losas, igual se usan estas ecuaciones de acero mínimo de... Sí, perfecto. También se utilizan estas ecuaciones de acero mínimo, etcétera. Solo que en el caso de las losas, cuando son losas que están apoyadas sobre vigas, el código nos dice que no es necesario realizar el diseño acortante, ¿sí? Claro. Porque los cortantes son tan pequeños que no rigen el diseño. Ya, ¿Listo? Bueno, gracias. Una pregunta, pero dime. ese S es del horizontal, ¿verdad? O sea, el que ya se utiliza. La separación entre estribo Ajá. y estribo. Ujú. Ah, ya. Sería longitudinal, ¿no? Aquí yo no veo la separación S. ¿Estamos de acuerdo? En este dibujo que hice estoy viendo una sección. Tendría la S es en profundidad. ¿Cuánto está al siguiente grupo de estribos? La separación. ¿Te dije ahí? ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Entonces, eso sería las consideraciones cuando yo debo usar estribos. Y aquí tengo cuánto es lo mínimo que debo garantizar de estribos en cualquier sección de mi estructura, ¿no? Así necesita o no se necesita estribos. Ahora, lo que vamos a mirar son las separaciones, ¿sí? Entonces, las separaciones máximas S
separación entre estribos, ¿no? Sí, la separación entre estribos va a depender de prácticamente una cosa bastante importante, que es el esfuerzo cortante que existe en mi sección. Entonces, si yo les recuerdo por ahí el concepto de esfuerzo, pues todo el mundo me va a decir que el esfuerzo cortante pues sería la fuerza cortante entre el área de cortante. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene lógica, ¿sí o no? Entonces, para nosotros va a haber un pequeño cambio, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí que la separación va a tener o va a depender de dos valores, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esa B medio rara que acabo de dibujar, eso es una B minúscula y significa esfuerzo cortante. No es cortante, no es fuerza cortante. No es lo que yo veo en un diagrama de corte, ¿no? Es un esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el esfuerzo cortante? Pues sería el cortante último, que esto es lo que veo en un diagrama de cortante, sobre lo que es B por D sub B. ¿Listo? Que sería el área de cortante. Entonces, el área efectiva de cortante sería el ancho de corte por el peralte efectivo de corte. ¿Listo? Que sería fuerza sobre cortante. ¿Listo? Entonces, cuando este valor me da menor a 0.125 veces F'C, o sea, si ese cortante es menor al 12.5% del esfuerzo de resistencia del hormigón a compresión, pues la separación máxima, por cierto, aquí me faltó, la separación máxima va a ser igual al mínimo entre dos valores. A saber, el primero, el 80% de D sub B, y el segundo, 60 centímetros. ¿Listo? Eso es mi primera condición. Mi segunda condición es que el esfuerzo cortante, ojo, ese esfuerzo, sea mayor o igual a 0.125 F'C. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de esfuerzos cortantes más grandes. Entonces, ¿qué esperarían que pase con estos límites? ¿Van a ser más grandes o más pequeños? Más pequeños. Más pequeños, ¿no es verdad? Entonces, aquí tienen la misma forma, solo que va a ser 0.4 veces D sub B o 30 centímetros. ¿Listo? Entonces, como ven, va a depender del esfuerzo que tenga. Por lo tanto, los límites también van a cambiar en función a cómo cambie el diagrama de cortante de la viga. Porque en algunos puntos, pues el diagrama de cortante hará de que el esfuerzo sea más grande que este límite, y en otros puntos va a ser menor. ¿Listo? Eso hay que considerarlo, revisarlo, y pues SAP ya nos puede dar esos valores cada 1/10 de la luz, entonces no es tanto problema ese fenómeno. ¿Listo? Ahora, aquí lo que sí es, o lo que sí quiero que se den cuenta es cómo se calcula D sub B. ¿Listo? Entonces, D sub B no es igual al peralte que usábamos nosotros en cortante, en hormigón. ¿Ya? Recuerden que para hormigón normal, nosotros calculábamos el D igual, como el que usábamos, el mismo que usábamos para flexión. O sea, la distancia de la fibra extrema en compresión al centroide de las barras de acero. Acá cambia ese asunto. ¿Listo? Entonces, digamos que yo tengo mi viga de hormigón, ¿sí? Y por alguna razón, yo ya sé, bajo las cargas que yo estoy analizando, yo ya sé cuánto es la profundidad del bloque de compresiones en estado de resistencia última, ¿ya? Lo que quiere decir que yo ya tuve que haber hecho el diseño por flexión para haber hecho el diseño por cortante. ¿Se entiende eso? Yo ya necesito saber cuánto es la profundidad C, que se especifica como la profundidad del bloque, la profundidad A,
que se especifica como la profundidad del bloque de compresiones de Whitney. ¿Listo? Entonces, esa profundidad A, como el bloque de compresiones tiene una resultante, recuerden que la resultante del bloque de compresiones, pues queda a una altura que es igual a A medios. ¿Recuerdan esa parte? ¿No? También tenemos que si yo tengo varias varillas o varias capas de acero, lo que sea, yo voy a tener una resultante de tensión que está en el centroide de las barras de acero. Y esto será la resultante en compresión y esto será la resultante en tensión. ¿Listo? Que está ubicada a un punto ahí, donde quede ese centroide de esas barras de acero. ¿Listo? La profundidad D sub B se la mide entre estos dos puntos. D sub B se mide entre la resultante a compresión y la resultante a tensión, lo que quiere decir que D sub B va a variar también en función a la demanda del del momento que ocurra en cada sección de la viga. ¿Estamos? Porque si hay un momento distinto, pues va a haber un bloque de compresión distinto y va a haber un D sub B distinto. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Así tenga yo la misma área de acero en cada sección, pues como tengo menos momento externo, tengo que equilibrar con un bloque de compresión pues más pequeño. ¿Sí? O con una deformación unitaria más pequeña. ¿Listo? Entonces, esa parte es súper importante que me entiendan que es D sub B. ¿Listo? Ahora, B sub B para una sección rectangular, pues es el ancho de la sección rectangular. No tiene ningún problema. Sin embargo, cuando yo tengo secciones I, o secciones que cambien de forma, como las presforzadas que tenemos en nuestro problema, ¿sí? Entonces, en esas secciones, yo voy a considerar este B sub B, el ancho del alma. Es el ancho del alma, ¿ya? Recuerden que para cortante, el cortante fluye siempre por los elementos que son paralelos al flujo del cortante, ¿sí? Eso lo aprendimos por allá por mecánica de materiales, en donde en una sección de I, prácticamente el 97% del cortante lo carga el alma. Entonces, ese es el ancho que nosotros debemos considerar para el cálculo del cortante. ¿Listo? Tengan en cuenta, por ejemplo, que en el ejercicio, para evitar ese problema, en el ejercicio del puente que estábamos tratando, en la tarea 2 y en la tarea 3, o en la tarea 3 y la tarea 4, no recuerdo bien. En ese ejercicio lo que hicieron es, y eso es una práctica común, como el cortante es más fuerte en los extremos de las vigas, pues lo que hicieron es que en los extremos la hicieron cuadrada para tener un área, un ancho de cortante mayor. Y en el centro, que el cortante es menor, pues la hicieron una sección I. Se fijan como el ingeniero, desde su entendimiento, empieza a manipular las formas para que sean más eficientes, ¿no? Menos costo, menos peso, más eficiencia. ¿Listo? Preguntas de cómo es B sub B y cómo es D sub B para esos cálculos, ¿no? Ahora, ese D sub B va a tener unas limitaciones, ¿sí? Entonces, D sub B, yo lo voy a calcular así, ¿sí? Pero, sin embargo, el código me dice que D sub B debe ser mayor o igual, ¿sí? A 0.9 de su E o lo voy a poner así, mayor o igual a este, no, de pronto así, o 0.72 veces H. ¿Tengo que explicar qué es H? Creo que todo el mundo entendería qué es H, ¿no? H es, pues, la altura de la viga. Igual que nosotros utilizamos siempre en hormigón. Esto es H,
¿Listo? Entonces, este D sub E son para secciones preesforzadas. Entonces, no nos vamos a meter en este cuento. Entonces, digamos que nosotros vamos a decir que vamos a calcular este D sub B según las distancias entre las dos fibras de tensión y compresión. Y si nos da que eso es menor a 0.72 veces H, cogemos 0.72 veces H como valor de D sub B. ¿Estamos? Y listo. No es nada más ese fallo. ¿Preguntas? ¿No? No. Genial. Entonces, vamos a decir que dentro de la ecuación de diseño, ¿sí? O la resistencia cortante, nosotros vamos a hablar de que es una ecuación pues bastante simple, ¿no? En últimas, me sale que la demanda, que sería B sub U, tiene que ser menor o igual a B sub R, así lo llaman en el código de puentes, pero que en últimas es phi B sub N, ¿sí? Es lo mismo. B sub R, ya les habíamos dicho, ¿no? M sub R, B sub R, P sub R, todos son resistencias, que a la larga es phi por B sub N, ¿listo? Esa es la ecuación básica de diseño, ¿no? En este caso, B sub N, o sea, este parámetro de aquí, yo lo voy a calcular dependiendo del caso como la resistencia del hormigón más la resistencia del acero acortante más la resistencia del preesfuerzo acortante. Como en este curso nosotros no vamos a meternos en nada de preesfuerzo, entonces vamos a dejar que la ecuación pues, sea la resistencia del concreto más la resistencia del acero. ¿Listo? Para ese punto, pues nosotros tendríamos de que este valor, yo voy a tener aquí que B sub C, que es la resistencia del hormigón acortante, pues va a estar limitado por esta ecuación. Esta es una ecuación diferente a la que nosotros vemos en hormigón, ¿ya? Es 0.25, me comí, no, sí está bien. Sí, 0.25 beta por la raíz de F'C por B sub B por D sub B. ¿Listo? Entonces, esta es la resistencia nominal, ¿sí? De mi hormigón acortante. ¿Listo? Carlos, Dime. ¿es 0.25 o 0.265? Punto 26.5. Dije punto 25, pero es punto 20. Aquí lo escribí, punto 26.5. Okay. Listo. Entonces, con esto... Juan Carlos, ¿en qué unidades estaría el F'C y esto? Lo mismo. F'C está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Las mismas unidades. Yo estoy sacando esto del libro, ¿no? Y básicamente esto estaría en el artículo, esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 5833. Ahí van a encontrar todas estas ecuaciones. ¿Listo? Y B sub B y D sub B están en centímetros. Ya. Ahora, ya tengo B sub C. ¿Sí? Sin embargo, tengo un problema, ¿no? Aquí hay un factor beta. Ese factor beta tiene una forma de calcularlo, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿tá? Ahora, la resistencia del acero, o sea, esta de acá, ¿sí? La resistencia del acero acortante ¿sí? Yo la voy a considerar con unos factores, ¿no? Entonces, la ecuación completa es que el área de cortante por Fy por D sub B por la cotangente de teta más la cotangente de alfa por el seno
de alfa sobre la separación S. ¿Listo? Entonces, esos valores que ustedes ven ahí, fíjense que la ecuación es un poco compleja, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, ya es más compleja de lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar en hormigón básico. ¿Listo? Entonces, esos factores teta y alfa van a tener dos significados, o sea, van a depender de dos cosas, ¿no? Entonces, El ángulo de la grieta, ¿no? exacto. El ángulo teta es el ángulo de inclinación de la grieta cuando se forma la fisura de cortante. ¿Listo? Entonces, por aquí tengo una figurita que ahorita se me embolató. Ya, esta. ¿Listo? Creo que no se está actualizando, Juan Carlos. No, es que también yo estoy esperando que se me actualice para copiar. Deme un segundo. ¿Cómo copias tan rápido en el iPad sin salir? Porque tengo el OneNote abierto en mi computador, entonces le puedo copiar directamente. Por eso no utilizo ¿cómo se llama? El Notability. Lo compré, pero no me funcionó, la verdad. No es tan bueno para dar clases. De pronto para tomar notas, genial, pero si no, no. ¿Ya? Crack. Entonces, tenemos aquí el ángulo. El ángulo de teta es la inclinación de esta fisura. Entonces, esto vendría a ser teta, ¿sí? Y el ángulo alfa es el ángulo que forma con la horizontal, pues, los estribos. Entonces, suponiendo que yo tengo estos que son mis estribos, pues estos con la horizontal, ¿qué ángulo forman? Forman 90 grados, ¿sí o no? Pero pues en puentes ya a veces es necesario. Nosotros sabemos que la resistencia al cortante pues va a ser más efectiva si los estribos están perpendicular al plano este de la falla. Si yo pongo los estribos perpendiculares a este plano de falla del cortante, pues son mucho más efectivos, ¿no es verdad? Entonces, en puentes ya, como son las vigas tan grandes, ya se puede colocar ese tipo de cosas, ¿listo? Para el caso normal, ¿sí? En donde yo tenga valores típicos, sí, el ángulo alfa de los estribos son a 90 grados, ¿sí? Por cierto, esto es alfa, ¿no? Y yo tengo el ángulo de inclinación de la grieta, yo la considero normal como la considera el código del ACI de 45 grados, pues me va a dar esa ecuación exactamente lo mismo que yo tengo para elementos de hormigón. Sin embargo, nosotros en el curso lo que vamos a hacer es calcular realmente los valores que se requieren para el diseño acortante en función de teta, del ángulo teta. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. Para el hormigón no se consideran también la tensión del, o sea, a través de la grieta y también el efecto Dowell del refuerzo longitudinal. Sí, justamente son estas fuerzas que vemos acá. Ya vamos a mirar cómo se considera. ¿Sí? De una. ¿Listo? Entonces, hay un apartado, ¿sí? En donde el código me dice, bueno, usted puede tomar estas ecuaciones de diseño, ¿sí? Pero si usted se somete al diseño simplificado, o sea, que es el procedimiento de diseño acortante, simplificado,
que ustedes lo pueden encontrar en el artículo 58341, ¿sí? En donde si usted cumple los requisitos, usted puede tomar que beta es igual a 2, que teta es igual a 45 y que alfa es igual a 90. Entonces, lo que queda es que la ecuación de diseño es que el cortante último, ¿sí?, tiene que ser menor o igual a phi por 0.53 por la raíz de f'C por b sub b por d sub b más phi por a sub b por f sub y por d sub b sobre s. Recuerden que el phi de cortante, aquí le voy a poner phi de cortante para que no se olviden. El phi de cortante lo vimos en una clase pasada, que está en unas tablas, ¿no? Y aquí también hay un cambio con el código de la CI normal, en donde el phi para cortante es 0.9, igual que el phi de flexión, ¿no? Recuerden ese valor. Sin embargo, esto tiene algunas limitaciones, ¿no? Entonces, ustedes la pueden, yo realmente lo que voy a hacer es que las voy a copiar, porque son, la limitación para usar esta metodología es que el elemento, ¿sí?, sea un elemento de zapatas de hormigón, ¿sí?, con unos requisitos especiales a donde está el punto del cortante nulo. Y secciones que no estén solicitadas a tracción axial, justamente lo que tú estabas hablando ahorita, ¿no? Moisés. Y bueno, que tengan estos requisitos. Entonces, nosotros realmente, esto es un método simplificado, lo que quiere decir que si yo decido calcular beta y teta, que es la verdad lo complicado, porque los estribos ya es algo que yo decido como diseñador, si los pongo a 90 o los pongo, ¿cómo los pongo? Pues aquí lo único complejo es cómo calcular beta y teta. Entonces, el cálculo de beta y teta realmente no es algo complejo. Es una metodología bastante simple que con una iteración ya se puede llegar a una solución, ¿no? Entonces, para el cálculo de teta y beta, nosotros vamos a usar unas ecuaciones. Ah, por cierto, aquí tengo otra grafiquita. De pronto esta grafiquita la voy a pegar acá arriba. Me había olvidado de esta grafiquita, en donde se puede mirar con más detalle lo que es la distribución de las fuerzas, de dónde sale la cotangente, ¿no? Ya. Ahí se puede mirar, yo creo que con más detalle, cuáles son las distribuciones de fuerza que existen y cómo es que sale este ángulo de inclinación teta. ¿Listo? Acá, Dime. una pregunta. En esa ecuación de BS, de la variable DS, ¿qué es? No. Es de B, ¿verdad? Sí, de B. Ah, ya. De B. Gracias. Bien, gracias. Gracias por hacerme caer en cuenta. ¿Listo? Entonces, el procedimiento, básicamente, para calcular esos factores teta, no es complejo y se basa en dos expresiones, ¿sí? Una es la deformación unitaria longitudinal del refuerzo. Entonces, el método convencional de análisis, ¿sí? Entonces, para el método convencional de análisis, yo voy a tener lo siguiente. Voy a calcular la deformación unitaria longitudinal neta. Eso lo van a encontrar en el apéndice B5 del código. Entonces, ¿qué es la deformación unitaria longitudinal neta? Pues si yo me vengo aquí a esta
a este diagrama de fuerzas, cuando yo tengo un elemento sometido a cortante, pues va a existir por el círculo de Moore una tensión producida por cortante en el refuerzo en tensión, que es este de acá. Esa deformación unitaria adicional, ¿sí?, es la que yo voy a calcular mediante el equilibrio de la sección. Entonces, esas deformaciones unitarias yo la puedo encontrar con una expresión que la tengo por acá. ¿Sí? Entonces, la deformación de un elemento es su X, ¿sí? Yo la voy a encontrar con esta expresión. Entonces, es el momento último que está en la sección que yo estoy analizando dividido sobre el D sub B, que ya hablamos, que es D sub B, más 0.5 veces N sub U. En estos gráficos, N sub U es la carga axial. Siempre en la norma, N sub U es carga axial. ¿Listo? Entonces, aquí N sub U, positiva para tensión, negativa para compresión, ¿sí? Más B sub U, que es el cortante último en la sección, menos B sub P, que es el cortante que está asumiendo el preesfuerzo, y de aquí todo lo que ustedes vean con P son valores que dependen de elementos de preesfuerzo. ¿Listo? Entonces, como en nuestro curso nosotros no vamos a meternos nada con preesfuerzo, yo los voy a cancelar. Entonces, todos estos de aquí no tienen nada que ver. Y vamos a asumir que para elementos de viga o de columna, pues yo en este curso vamos a tener solamente cargas axiales, cortantes y momentos, ¿no? De tal forma que yo tengo que la deformación unitaria del acero va a ser igual al valor absoluto del momento que ocurre en la sección sobre el D sub B más 0.5 veces la carga axial más 0.5 veces B sub U por la cotangente del ángulo θ. Todo eso dividido entre el módulo de elasticidad del acero por el área de acero a tensión por 2. ¿Ya? Esa va a ser mi ecuación de diseño. ¿Listo? Ahora, recuerden que en este caso, cuando yo hago el diseño por convencional, yo no tengo θ. Entonces, como un valor inicial, yo voy a asumir que θ tiene un valor inicial de 30 grados para el primer cálculo iterativo. Para la primera iteración. ¿Listo? Ahora, también me dicen que la ecuación, esta ecuación, me puede dar un número, sin embargo, si me da un número mayor a 0.001, yo debo coger el límite de 0.001 para el análisis. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, si a mí me da, por ejemplo, 0.0015 esta ecuación, yo meto después en mi expresión, yo meto después en mi expresión solamente 0.001. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Listo? Y ya. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento, digamos que una vez que yo tengo el valor, lo que va a pasar es que yo lo tengo que buscar en una tablita. ¿Listo? Entonces, en la tabla del apéndice B521, nosotros vamos a tener esta tablita, en donde una vez que yo calculo este valor, que es la deformación longitudinal neta, la multiplico por 1000 y con ese valor miro en qué rango estoy de las columnas que yo tengo aquí. ¿Listo? De ahí voy a calcular esto, que es el esfuerzo de cortante en mi sección de análisis dividido entre el esfuerzo F'C del hormigón. Y voy a seleccionar entonces una fila
y una columna de análisis con esos datos. Con esos dos valores voy a encontrar lo que es teta. El primer valor de estos que me dan aquí, esto es teta. Y el segundo valor que me da aquí es beta. ¿Listo? Entonces, recuerden, al principio yo no tengo el valor de teta, ¿sí? Pero una vez que yo arranco con 30, pues vuelvo a calcular teta y beta y hago una iteración. Vuelvo a calcular el valor de la deformación unitaria y veo, si no cambia el valor, pues ya se terminó. Si cambia, pues ya acá tengo unos nuevos valores, hago una nueva iteración y veo, ¿ya? Y no es nada más. Entonces, esto realmente en 2 iteraciones máximo ya está funcionando. ¿Listo? Entonces, como ven, no es difícil, nos vamos por el lado de la seguridad y realmente ganamos mucho en lo que es nuestro valor. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí me da el valor de teta. El valor de beta es el que yo utilizo acá en la ecuación de f' de b sub c para el cálculo de la resistencia del hormigón a compresión, a cortante, perdón. Carlos, dime. Perdón que te interrumpa. Veo en la tablita que un valor de 45 grados para teta es súper difícil. Claro, es que nunca es 45. Eso es paja. O sea. Entonces, si usamos el método simplificado, estamos como que haciendo un diseño más conservador. Ajá. Te va a dar valores más pequeños. Pero, Okay. O sea, te va a dar valores más grandes. A ver, ¿cómo te explico? Te va a dar valores más pequeños de resistencia. Por lo tanto, Sí. estás yéndote del lado conservador. Correcto. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, claro. Entonces, yo la verdad, en el curso, nosotros vamos a utilizar este método. Aunque existe para ciertos elementos el método simplificado, pues se dan cuenta que no es nada complejo. O sea, esto se lo puede programar tranquilamente ustedes que ya les han explicado Fabricio MATLAB. Entonces, pueden programarlo en MATLAB, en una hoja de Excel, y el cálculo se hace supremamente rápido. Y la tablita, pues, con 2 iteraciones máximo, ya tenemos los valores de teta y beta, que son mucho más aproximados. ¿Listo? Entonces, digamos que hoy hemos tomado una clase completa. Para terminar, lo que les voy a mostrar es el diagrama de flujo del diseño a corte. ¿Listo? Entonces, resulta que en el código, ustedes van a encontrar, eso sí ya no me pregunten en qué parte, ¿no? Porque no me acuerdo, pero van a encontrar un diagrama de flujo de cómo se debería hacer el diseño acortante de un elemento sometido a corte, ¿sí? Entonces, quiero que por favor le tomen un screenshot a este diagrama y que lo analicen en casa. Entonces, van a dar cuenta que aparecen los pasos que nosotros debemos ir chequeando aquí. Y yo me he tomado la libertad de poner las ecuaciones. O sea, si ustedes lo buscan en el código, solamente van a estar aquí referenciados qué son. Entonces, yo puse aquí las ecuaciones para que uno lo tenga más visible y lo pueda seguir de una forma más fácil. Nos queda ver de cortante lo que es el chequeo por tensión del refuerzo. Esa parte todavía no lo vemos. Y lo que es la capacidad máxima de una sección a corte, que eso, igual que en el ACI, va a depender de las dimensiones, ¿sí? Entonces, una sección rectangular, por más que yo le ponga estribos, hay un límite a lo cual yo le puedo cargar cortante. Entonces, nos faltan esas dos cosas de ver, pero pues, bueno, digamos que eso lo vamos a ver posterior a la clase de fatiga que tengamos la próxima vez que nos veamos. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si no, pues les agradezco su atención y que pasen un excelente resto Juan Carlos, Dime. ¿el examen también va a tener componentes de teoría o simplemente el ejercicio? ¿Cómo así? Esa pregunta ya deberías saber. ¿Qué opinas tú, Carlitos, de todos los exámenes que has hecho conmigo? ¿Qué crees que hay? Las dos cosas. Exacto, ahí tienes tu respuesta. Okay. ¿Listo? Juan Carlos, otra pregunta. ¿El examen va a tener componentes de la parte de cargas o eso como que ya se nos va a dar y solo hacemos lo de superestructura?
El examen va a ser desde lo que terminamos de la primera parte, o sea, el avalúo de cargas, ya se supone que se evaluó. Si hay cargas, yo se las doy. ¿Sí? Listo. Listo. Una pregunta. Excepto las que no hayamos evaluado. Recuerden que en el primer examen habían cargas que no habíamos evaluado, ¿no? No las tengo ahorita en mente, pero no estaban todas las cargas. Sí nos faltaban unas 2 que 3. ¿Listo? Entonces, desde donde terminó el primero, para acá. Prepárense. ¿Listo? Dime. No sé si te puedes quedar un minuto que quería preguntarte una Es que cosa. tengo clase ahorita, enseguida. No podría. Bueno, ya nada. Ya. Carlos, una pregunta. ¿Podemos para el examen, o sea, automatizar el proceso también ayudándonos con Excel? No. A menos de que sea algo de hormigón, básico de hormigón, no, porque cuando lo automatizan, solamente lo hacen una vez en el Excel y no se lo aprenden. Entonces, O sea, más que nada me refería a que, por ejemplo, para ir comprobando las respuestas y obviamente del Excel vamos haciendo en la hoja también a mano. lo que pasa es que el Excel tú lo programas para que tenga un orden lógico de solución. Y yo lo que te estoy evaluando es que tú sepas cómo se soluciona. O sea, me tienes que decir y acordarte cómo es el orden lógico de solución. Entonces, no me interesa el Excel que lo programe. Por lo menos para este examen, no. Para el próximo, que ya vamos a tener que hacer solo diseño, netamente diseño. Ahí pueden programar lo que sea de hormigón básico. O sea, no esto que estamos viendo, que son tablas, que son ecuaciones distintas a las de hormigón que vieron. Entonces, eso no es prohibido. Pero, por ejemplo, el método de la sección transformada, ya, ese lo pueden programar. Porque pues eso es algo que ya vieron en hormigón y ya se les evaluó el método de la sección transformada. O calcular la capacidad de momento, si yo les doy un área de acero y un D, por ejemplo. Eso es una ecuación de hormigón básico. Eso lo pueden programar. Todo lo que sea de hormigón básico. Lo que es nuevo de hormigón, no lo pueden programar. ¿Estamos? Ya, está bien. ¿Listo? Y otra cosa más, lo de los momentos, o sea, por ejemplo, para el examen nos darías tú los momentos o en este caso podría ser calculado también. No. Todavía no hemos hecho nosotros algo que ustedes tengan que calcular los momentos. Eso va a ser para el siguiente examen, lo que les digo. En el siguiente examen ya como vamos, la próxima semana ya hacemos un ejemplo donde integramos todo, ¿sí? Entonces ahí para el próximo examen ya ahí sí los dejo a ustedes que calculen los momentos, usen SAP, todo. Pero por ahora los datos yo se los voy a dar para este segundo examen. Entonces tienen chance hasta este segundo examen de revisar bien los ejemplos que se han subido, que están en el libro, etcétera, aprender bien y sacar una buena nota. Y aquí tú nos das una sección ya hecha, ya su acero hecho, lo que sería más de comprobar que está cumpliendo. Exacto. ¿Sí? Yo les doy valores, ¿sí? Entonces, si es de que se necesita el área de acero, yo les doy el área de acero. Esa parte no lo van a calcular. ¿Listo? Pero ustedes tienen que saber qué hacer con el área de acero. O les puedo decir, por ejemplo, distribuya esta área de acero según los criterios de separaciones máximas y mínimas. Entonces, traigan las tablitas de cuánto tiene de área una varilla de tal. Pero eso ya sería hormigón básico, o sea, eso no sería ni pregunta, ¿no? Porque pues solamente es dividir el área de acero en varillas que cumplan esas dimensiones. ¿Se entiende el concepto, no? Sí. Ya. O sea, todas las tablas las podemos tener en la compu, ¿verdad? Para el examen. Sí, ¿qué más puedo hacer? Ya estamos en época de pandemia, ya. Hay que aprovechar. Aproveche. ¿Listo? Ya. Todo lo que usen, pero me lo mandan como formulario, o sea, anexo, ¿sí? Está bien. Listo, chicos. Entonces, ahorita sí los dejo porque ya tengo clase. Que estén muy bien y... Okay, gracias. Gracias. Chao, Juan Carlos. Su atención y que tengan un excelente día. Juan Carlos, gracias. Gracias. Chao.